Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 30 de marzo. Realmente nosotros nos sentimos gozosos porque se puedan estar conectando y sobre todo pues aprendiendo más de las escrituras. Eh, para nosotros pues es un reto el estar siempre cumpliendo las instrucciones de nuestro Señor, pues predicando, enseñando el Evangelio y sobre todo pedir siempre la dirección del Señor. Damos gracias a cada uno de ustedes que se conectan y tienen ese deseo de seguir conociendo la palabra del Señor y sobre todo, pues no solamente que quede esto en un conocimiento, sino que nos invite pues a cambiar nuestra vida, que nos invite a renunciar a aquellos hábitos que tenemos y que son contrarios a las escrituras, nos invita también a implementar nuevos hábitos, nos invita a renunciar el pecado, nos invita a tener una relación continua y permanente con el Señor. Así que realmente damos gracias a Dios por ser sensibles a su voz. Bien, vamos en esta noche, vamos a estar predicando el Salmo 22. Uh, Vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones este y el próximo miércoles relacionados pues con la obra de Cristo Jesús. No estamos, próximamente estamos por celebrar o recordar uh, la muerte de Cristo Jesús, su resurrección, ¿no? Sabemos que todos los días tenemos que tenerlo presente, pero realmente son unas fechas especiales en donde nos invita pues a reflexionar, a pensar un tanto más, mm, o más, le podríamos denominar mm, más presente, ¿no? Más presente porque como son días feriados, sabemos que siempre debemos tenerlo latente en nuestro corazón, siempre debe estar presente la obra de Cristo, pero como que en esos días, como despierta siempre el fervor de cada persona, uh, lamentablemente, pues en muchos en una forma religiosa, pero de todas maneras es la oportunidad de abrir nuestros corazones para meditar y recibir la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en en esta noche. Señor, háblanos a través de ella. Señor, uh, condúcenos a poder meditar tu palabra. Condúcenos, Señor, a poder interpretar adecuadamente y también, Señor, oramos porque en esta meditación permitas que podamos aprender cosas prácticas para nuestra vida y la podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, vamos a leer el Salmo 22. ¿No? Las escrituras nos dicen lo siguiente, Salmo 22. Y empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven
me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Hodadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de mi espada, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aún anunciarán lo que él hizo. Amén. Ah, aunque todavía seguimos todavía en el verso 27, y dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de la tierra se adorarán delante de él, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado a Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Este Salmo 22 es muy interesante, y sobre todo es tan profundo el poderlo meditar. Vamos a dar, como que dice, unas pequeñas pinceladas, pero el propósito es que motivarte a que puedas motivar a leer, meditar este pasaje. Le vamos a dar un enfoque, una aplicación práctica, sobre todo a las personas que están pasando momentos de sufrimiento y momentos de dolor, ¿no? Como este salmo nos enseña muchas cosas, nos enseña cómo poder reaccionar a ellos. Una de las cosas que podemos mencionar es que este salmo fue redactado por David en un momento de prueba, y David, pues, utilizando los dones, porque él era un poeta, esto está escrito pues en poesía, ¿no? Ahí tenemos que interpretarlo así. Este salmo eh, registra uh, uh, un momento en el cual se encontraba David, ¿no? Es un momento en el que él estaba pasando un momento de prueba.
este salmo, en el cual pues es como que le podríamos mencionar biográfico, ¿no? Describe la situación en un momento dado de su vida, pero también este salmo es un salmo profético, ¿no? Porque narra los sufrimientos de Cristo. Este salmo también se le considera como parte de los salmos mesiánicos. Hay una clasificación en donde hay unos salmos que se están refiriendo proféticamente al Mesías. Entonces, dado que David es como un tipo de Jesucristo, sus sufrimientos simbólicos o típicos nos hacen ver los sufrimientos del Mesías. Muchos de estos versos que acabamos de leer son citados en el Nuevo Testamento, con relación sobre todo a la muerte de Jesucristo, ¿no? Varios textos de estos salmos, pues, de este salmo, presentan en forma vívida, pues, los sufrimientos de Cristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, él expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para poder entender esta expresión, tenemos que tomar en cuenta pues que antes no estaban numerados los salmos. No sé, siempre para referirse a un salmo, pues ellos recitaban la primera estrofa del salmo para referirse a justamente al contenido de este salmo. Y era como que Jesús, cuando él estaba en la cruz, él expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era como que les estaba dando una pista, ¿no?, a los judíos de la época, porque en este salmo pues ya estaba narrado proféticamente lo que es los sufrimientos de Cristo, ¿no?, y los estaba viviendo. Era como que les estaba diciendo: miren, esto ya está escrito y lo estamos viviendo. Dense cuenta qué están haciendo, ¿no? Pero la dureza del corazón de los hombres no los llevó pues a entender el mensaje. No recordaron, ¿no?, las escrituras, ¿no? A veces el odio o los momentos negativos que tenemos hacia otra persona nos invita a no recordar la palabra de Dios. Por eso debemos siempre fluir en amor y sobre todo con el ánimo de escuchar a las otras personas con un corazón abierto, ¿no? Jesús hablaba, pero el corazón estaba endurecido de estos sacerdotes, de estos escribas y aquellos que también leían las escrituras, pero no pudieron comprender el mensaje de Cristo, ¿no?, cuando estaba en la cruz. Este Salmo 22 pues es de gran interés para todo creyente, no solo pues porque narra la experiencia de un gran siervo de Dios como es David, narra las experiencias también de lo que las experiencias de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero también este salmo nos muestra la manera en que nosotros debemos responder cómo debemos responder ante cualquier situación de prueba o de sufrimiento que podamos pasar en nuestra vida. Ese enfoque le vamos a dar en esta noche. Entonces vamos a hablar sobre las causas del sufrimiento de David cuando él escribe este salmo. David no describe pues en detalle las causas del sufrimiento, lo expresa simplemente en términos generales. Por ende, también podemos meditar
en términos generales, de acuerdo con lo que podamos, de acuerdo a lo que leemos en este salmo. Parece que la angustia por la que estaba pasando David se debía a dos cosas muy particulares. En primer lugar, por la persecución. Eso lo deducimos leyendo pues los versos 12 y 13 y 16 al 18. David describe a sus enemigos como toros, ¿no? Poéticamente. El uso de este término, toros, que como dijimos es poético, ¿no? Se estaba refiriendo a las personas que tenían una característica especial y que estaban persiguiendo a David, ¿no? Con esta expresión estaba dando a conocer que estos hombres eran fuertes y poderosos, ¿no? Eh, y una cosa adicional que cuando leemos es que este término está en plural, ¿no? Entonces podemos deducir de que David estaba siendo asediado, ¿no? Por muchas personas. Estaba siendo asediado por un gran número de personas. Ahora, no solamente eran toros fuertes o muchos toros, sino que describe y dice fuertes toros de Basán. Basán era una región que estaba ubicada al este del río Jordán, ¿no? Y era una zona que era abundante en pastos. Entonces, estos animales que eran criados ahí, eh, pues eran animales que por la alimentación, por la buena alimentación que recibían, eran fuertes, eran toros fuertes y robustos. Eso es lo que está resaltando poéticamente David, o sea que sus enemigos eran personas muy fuertes, no robustas, que estaban acechándolo a él, ¿no? También David utiliza dos términos más para referirse a estos enemigos. Y utiliza dos términos y dice león rapaz y rugiente. No, eso lo dice en el verso 13 y también utiliza la expresión perros en la primera parte del verso 16. Entonces, David claramente pues estaba en aprietos. ¿Por qué? Porque la persecución de estas personas era preocupante porque actuaban como animales salvajes. No nos olvidemos que los perros en ese tiempo no eran considerados como animales domésticos como ahora. Ahora sí, esto lo vivamos cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz. Estos toros, estos leones y perros representan pues a los líderes judíos, a los soldados romanos que tanto dolor le causaron. El otro aspecto también que podemos deducir de este Salmo 22 sobre la causa de su sufrimiento era la burla, ¿no? Y eso lo podemos deducir de los versos, leyendo los versos del 7 al 8. Ante el sufrimiento de David, la gente que era testigo de ello, lejos de compadecerse por la situación que estaba pasando David, se burlan. Y se burlan de la confianza que tenía en Dios. Y esto obviamente añadía más sufrimiento a David. Si nosotros nos ponemos a pensar y volvemos a recordar un poco sobre la pasión de Cristo que está escrito en los evangelios, vemos pues que también no solo estos hombres, estos líderes persiguieron a Jesús, sino que también
se burlaron de él, se burlaban de la confianza que él tenía en su padre. Le decían, bájate, si eres hijo de Dios, bájate, no para poderte creer. Ayuda a los demás, ¿por qué no se puede ayudar él mismo? ¿No? Entonces, y eso, esa expresión, esa incredulidad, ese modo tan despectivo, o eso causaría mucho más dolor, no mucho más sufrimiento a nuestro Señor. Y esa era una experiencia que David también la estaba viviendo. Hablemos un poquito sobre el impacto de este sufrimiento, ¿no? De acuerdo con lo que podemos leer en el impacto del sufrimiento, podemos verlo en tres áreas concretas. Hay un impacto físico. Fue de tal sufrimiento, este impacto físico que David sufrió, que él se siente derramado como aguas, expresa en el verso 14. Dice que sus huesos se sienten fuera de lugar, su corazón se derretía y se sintió totalmente seco. No sé, esa era la situación, era tanto el sufrimiento que físicamente lleva. A veces estás pasando momentos tan difíciles que tu mismo cuerpo comienza a reflejar cómo te encuentras, ¿verdad? Y así es lo que pasaba. Cuando vemos en el caso de Jesús, pues vemos exactamente igual, ¿no? Él se sentía tanto en su aflicción, en su dolor, pues también se sentía, pues su corazón se derretía de repente de tanta injusticia, ¿no? De tanta burla innecesaria, ¿no? Tanto desprecio. Este sufrimiento no solo causa pues un impacto físico, sino también hay un impacto emocional, ¿no? Él se sentía pues débil, se sentía menospreciado y al mismo tiempo David pues como que se compara con sus antepasados, ¿no? Los grandes héroes de la historia de Israel, y él se considera pues más débil que un gusano, ¿no? Eh, Muchas veces pues este sufrimiento conlleva pues a un problema de autoimagen, ¿no? Lo cual que al compararnos con alguien, ¿no? Y eso es lo que causa más sufrimiento y sobre todo un sufrimiento emocional. También hay un sufrimiento, hay un impacto espiritual, ¿no? Porque recuerden que el sufrimiento produce un impacto físico, un impacto emocional y también un impacto espiritual, ¿no? Y eso realmente fue lo peor de todo. El sufrimiento, ¿no? Como que lo llevó a una suerte de depresión espiritual, ¿no? Él expresa como que sentía que Dios no contestaba sus oraciones. Él se sintió abandonado por Dios, ¿no? Eso es lo que el salmista expresa. Pero cuando lo aplicamos a Jesús, pues es simplemente él en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente, pues en unos momentos antes, él dejaría de sentir la presencia del Señor, de su Padre, porque obviamente él ya estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. La santidad de Dios, pues no podía estar en ese momento, por eso es que, y eso era lo que más causó dolor a Jesús, porque él tenía una comunión con su Padre, estaba con él. Entonces,
él siente eso y por eso expresa, ¿no? Pero en el caso de David, pues por el sufrimiento que pasaba, de repente no encontraba respuestas y cae pues en un impacto espiritual producto del sufrimiento y siente que Dios no oía sus oraciones, se sentía abandonado por Dios. Entonces, todo esto nos invita a una reflexión, ¿no? ¿Alguna vez te has identificado con esta clase de sufrimiento, con esta clase de prueba que realmente has experimentado, pues, uh, una fuerte afección física, emocional y espiritual? Porque es parte de nuestra vida, es parte de la formación, enfrentar momentos difíciles. Es más, Cristo lo experimentó en la cruz y Él es nuestro modelo. Así que si no aún no has experimentado ello, siempre prepara tu corazón porque es necesario pasar ello también, porque eso nos ayuda a poder a fortalecernos y sobre todo a depender más y absolutamente de Dios. ¿Cuál fue la reacción del sufrimiento de David? ¿Cómo debemos reaccionar en un tiempo de prueba o de sufrimiento? Entonces en este salmo también nos indica esto. Debemos recordar quién es Dios. No, eso lo vemos en el verso 3. Cuando estás pasando momentos, puedes recordar que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que está en ese momento, que Él sabe el momento que tú estás pasando. Él tiene, es más, Él tiene el control que estás pasando. O sea, tú tienes que recordar eso y sobre todo también tienes que recordar la experiencia de muchos que quizás también pasaron momentos de prueba y hubo un momento en que después pudieron experimentar, ¿no? Cómo Dios los ayuda a salir de este problema, ¿no? Eh, es importante que sepamos reaccionar, no también en esa etapa del sufrimiento, recordando la experiencia de otros, pero también es muy importante que en ese momento de prueba, en ese momento de sufrimiento, recuerdes la misericordia de Dios que Él tiene para nuestra vida, ¿no? Siempre debemos recordar, Él es un Dios rico en misericordia. Y pues no solamente se trata de recordar quién es Dios, no solo se trata de recordar las experiencias pasadas o las experiencias de otras personas también, no solo se trata de recordar la misericordia de Dios, sino que también debemos pedir la ayuda de Dios, ¿no? Conforme lo hizo el salmista. En el verso 11, en los versos del 19 al 21, podemos ver esto. Entonces, también podemos comentar sobre cuál fue o cuál es el resultado del sufrimiento. A veces uno se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite tiempos de prueba y de sufrimiento en la vida del creyente? Porque a nadie le gustan las pruebas, nadie le gusta pasar momentos de dolor, ¿no? Pero para poner paz en tu corazón, podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versos 6 y 7, ¿no? En donde podemos ver o comprender que cuando reaccionamos bien al tiempo de prueba, pues el resultado será pues alabanza, gloria y honra. Y justamente vemos eso en la experiencia de David y también en la experiencia de Jesús, ¿no? Eh, ¿Cuál es el resultado del sufrimiento? En primer lugar, hay un agradecimiento personal. Solo podemos ver en el verso 22 y en el verso 25. David expresa su agradecimiento personal por la ayuda que Dios le ha brindado
en ese tiempo de angustia y de dolor. Dice, te alabaré, de ti será mi alabanza, ¿no? Es que justamente ahí es cuando en esos momentos tan difíciles podemos contemplar cómo el Dios de gracia, el Dios de bondad, el Dios de misericordia nos ayuda. Y eso nos invita a expresar y alabar la grandeza de nuestro Dios. Eso le pasó a David y por eso él expresa y dice, te alabaré, de ti será mi alabanza. Otro resultado del sufrimiento es que da testimonio de la misericordia de Dios. David también pues da testimonio de la manera en que Dios le ha ayudado. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Alabará a Dios en medio de la congregación. Realmente esto también es muy importante que tengamos en cuenta que esas pruebas nos permiten dar testimonio de la misericordia de Dios y el ver cómo Él nos ayuda, cómo nos ha ayudado. No solamente se trata pues de que puedas exaltar, glorificar, alabar a nuestro Dios, sino que también hay que dar testimonio a los demás, porque en ese testimonio puedes tocar el corazón o puede influir tremendamente en su corazón para que puedan conocer a nuestro Dios. David también en esa etapa de sufrimiento, después que sale de ello, mira la misericordia de Dios, él anima a otros a alabar a Dios, al dar testimonio pues a otros. David anima a alabar a Dios con él, y eso está en el verso 23. Estas palabras pues que David expresa están dirigidas sobre todo al pueblo de Dios, no a terceros, sino al pueblo de Dios. Él dice, los que teméis a Jehová, descendencia de todo Jacob, descendencia de toda Israel. Entonces, con esas expresiones podemos ver lo que él está diciendo o a quien está dirigiendo estas palabras es al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que animarse, pues, a alabar a Dios cuando pasamos momentos de prueba, cuando el Señor atiende nuestro clamor, cuando vemos la gloria de Dios, ¿no? Debemos animar a otros a alabar. Y también, pues, como resultado de este periodo de prueba, de sufrimiento, otros aprenderán, pues, a confiar en Dios. David sabe que lo que él ha experimentado es lo que otros también experimentarán cuando aprendan a confiar en Dios por medio de su testimonio. Al confiar en Dios, pues ellos serán ayudados y esto resultará en mayor alabanza. Tomemos en cuenta esto, mi querido hermano. Por otro lado, también vienen las pruebas porque esto nos ayuda o nos lleva a buscar más de Dios. Y no solo a nosotros, sino a todo el mundo. O sea, cuando pasamos momentos de prueba, todos buscan a Dios, ¿no? El que es creyente, pues lo busca de corazón, vendiendo, abriendo su corazón, pero también el que no es creyente, de alguna u otra manera, pues invoca la presencia de Dios, ¿no? David, pues ve mucho más allá de las fronteras de Israel y se da cuenta que en un día todo el mundo honrará al Dios de Israel. Y comienza y expresa, dice, se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. En el verso 27, en la primera parte, y en la segunda parte dice, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El verso 29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él
todos los que descienden al polvo. David va mucho más allá, en donde justamente este momento de pruebas, este momento permitirá que todos puedan buscar al Señor también. ¿No? Llegará un tiempo en que todos conocerán al Dios, a ese Dios de gracia, a ese Dios de bondad, a ese Dios de misericordia. Bien, mi querido hermano, hemos querido darle unas pinceladas muy cortas de este salmo que es tan exquisito, tan profundo, que nos lleva pues a meditar, a contemplar y también nos enseña muchísimo de cómo reaccionar en momentos de prueba. Te invito a que lo puedas meditar, que le puedas repasar porque hay mucha enseñanza aquí. Aquí nos está hablando pues de Cristo, los sufrimientos de Cristo, ¿no? Como también yo me pongo a pensar, ¿no? Este hombre, David, tanta era la comunión que tenía con el Señor que él pues le daba a conocer en estos salmos proféticamente lo que iba a pasar con el Mesías, ¿no? Cuando escribe el Salmo 2 también, David invita a pensar, tanta era la comunión que en él, que cuando comienza a escribir en un momento habla el Padre, en otro momento habla el Hijo, en otro momento habla el Espíritu Santo. Todos podemos llegar a ello. Simplemente es abrir nuestros corazones, buscar de Dios, aplicar mucho su palabra, vivir sobre todo en amor, vivir reflejando el amor de Cristo y siempre pues imitar su carácter, no que su carácter evidencie que está, que Él vive, que su carácter que esté en nosotros, todos lo puedan contemplar a través de todas nuestras acciones. Demos gracias a Dios por ello y que nos invite a tener esa comunión con el Señor todos los días de nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy también nos haces ver cómo reaccionar en los momentos de prueba. También sabemos, Señor, que cuando hay momentos de prueba, pues puede haber impactos físicos, impactos emocionales, impactos espirituales. Pero todo esto, Señor, nos va a llevar a una reacción. Y en esa reacción, Señor, sobre todo en esos momentos difíciles, debemos recordar quién eres. Debemos recordar también la experiencia pasada, la experiencia de las personas que también pasaron momentos difíciles de prueba. También, Señor, debemos recordar la misericordia y tu misericordia y sobre todo, Señor, pedir tu ayuda. Como resultado de las pruebas, pues, Señor, mostraremos agradecimiento a ti. Señor, daremos testimonio de tu misericordia. Motivaremos también a que por nuestro testimonio otros te alaben a ti, Señor, que aprendan a confiar en ti y sobre todo que en esos momentos de prueba, pues terminaremos buscándote a ti. Te damos gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Padre Santo, que en esta noche, lo que hoy hemos aprendido, no solamente quede pues como una enseñanza que quede grabada en la mente, sino que llegue al corazón, a lo más profundo. Y el único que lo hace eres tú, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi querido hermano,
Pues antes de finalizar, te quiero recordar que el día sábado 2 tenemos nuestro, estamos reiniciando nuestros bautizos, así que los invitamos a la congregación a que puedan estar acompañándonos en a nuestros hermanos que tomaron esa decisión de dar testimonio ante los demás de su fe, bautizándose. Así que los esperamos este sábado a las 9 de la mañana. Y sobre todo también los invitamos a participar en nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.